Bien, buenas tardes. Seguimos revisando Romanos 4 y de hecho hoy vamos a terminar el capítulo, entonces tengan sus Biblias abiertas a Romanos 4, los últimos versículos. Este es un versículo que ya leímos la semana pasada, pero vamos a verlo un poco más, especialmente utilizando ejemplos de la Biblia. Es Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 20. Escribe el apóstol, tampoco dudó por incredulidad, por cierto, solo para recordar, aquí está hablando de Abraham. Es el ejemplo de Abraham de lo cual él está hablando, así que cuando dice tampoco dudó, ¿a quién se refiere? A Abraham. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces Dios da su promesa y le toca al hombre tener fe, tener confianza, pero tiene estos conceptos bien interesantes que es bueno que señalemos, aislemos y los entendamos bien. Fortaleció en fe, y es que nosotros pues tal vez no le ponemos mucha atención a fortalecer la fe, ¿no? O sea, ¿tiene fe o no tiene fe? Y ya perdió la fe o incluso su fe es muerta, como menciona Santiago. ¿Será que es así? O el hecho de fortalecer la fe. Cuando nosotros entonces estamos haciendo un discipulado, perdón, a alguna persona que acaba de convertirse, acaba de recibir al Señor Jesús en su corazón, lo que estamos haciendo, intentando, es fortalecerles en su fe. Cuando nosotros confirmamos la fe en las demás personas, especialmente puede ser por el bautismo, por ejemplo, con el asistir a la iglesia, lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer la fe. Lo que estamos haciendo al ir a la iglesia es fortalecer la fe. De hecho, simplemente con eso, nosotros no damos fe porque la fe viene por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. La fe viene por las promesas de Dios. Eso ya lo hemos dejado claro, lo vamos a seguir viendo, obviamente, pero la palabra de Dios es la que nos da la fe. Ahora nos toca a nosotros que fortalecernos en fe, sino que se fortaleció. ¿Quién se fortaleció? Abraham se fortaleció. Es decir, ya eso podríamos decir, le compete al hombre, le compete a la persona. Es esa la razón por la cual nuestro Señor dejó la iglesia, para fortalecer la fe de los hermanos. Y es la obligación de cada hermano, por supuesto, utilizar la iglesia, utilizar la palabra de Dios, utilizar la oración y no digamos la alabanza, de la cual también vamos a hablar, para fortalecer su propia fe. Ese es el fin. Entonces, puede entonces, en contraposición, debilitarse la fe. ¿Puedo tener yo una fe débil? ¿Puede ser mi fe frágil, por ejemplo? Creo que existen esos términos, sí existen esos términos, precisamente por eso es que el Señor nos habla, así como en esta forma y en otras partes de la Biblia, de que tenemos que fortalecernos en fe, tenemos que resistir los dardos de fuego del maligno. Recuérdense que la fe es ese escudo en la armadura del creyente que nos menciona el apóstol Pablo, pues el escudo es precisamente la fe. La fe es la que nos mantiene o nos libra de los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pedro dice que Dios nos cuida o nos guarda precisamente de este mundo por medio de la fe. Entonces, lo que busca el diablo es debilitarnos en la fe, ¿no? Y recordemos aquella parte donde el Señor le dice al apóstol Pedro, que en ese momento era nada más el discípulo, ¿no? Le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. El ataque del diablo, entonces, ¿a dónde va? El ataque del diablo va específicamente hacia la fe, hacia nuestra confianza, hacia nuestra seguridad sobre las promesas de Dios. Entonces, si mal no recuerdan, estuvimos viendo la semana pasada acerca de la esperanza y la contraesperanza. La contraesperanza son todas estas contradicciones que vienen a nuestra vida. Nuestra humanidad, por ejemplo, es una contraesperanza. Las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestro ser, nuestras incapacidades son esa parte de la contraesperanza o lo que ataca nuestra esperanza y nuestra fe. Precisamente, ahora estamos viendo otra cosa. Lo que estamos viendo es la debilidad de la fe o el hecho de que una persona no se fortalezca en fe. Entonces, no es el fin nuestro como iglesia, ni de ninguna iglesia. Mire, venga a la iglesia porque si no se va a ir al infierno. Venga a la iglesia porque si usted no paga diezmo, si usted no está en la iglesia, pues entonces se va a ir al infierno o enoja a Dios. Lo que pasa es de que está debilitando su fe.
o se mantiene débil en la fe, no está bien fortalecido. Y es necesario fortalecer la fe precisamente para poder sobrellevar todas las cargas y todo el caminar del creyente, que es lo que ya vamos a ver más adelante. Para una persona que es débil en la fe, es más fácil perderse, por así decirlo, es más fácil dejar de creer, dejar de confiar. Recuérdense que estamos hablando sobre la fe, no estamos hablando sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, aunque interviene muchísimo la fe y por supuesto, son básicamente en el mismo momento que suceden las dos cosas, pero no son la mismo, no es la misma situación, ¿verdad? La fe viene por la palabra de Dios, nosotros escuchamos, creemos, entonces eso es fe, y debido a que creemos, entonces Dios envía su espíritu, que es lo que menciona el primer capítulo de Efesios. Dios envía su espíritu con nosotros y entonces nacemos de nuevo. Esa es la forma. Entonces, aquí simplemente estamos hablando de la fe porque el apóstol Pablo está hablando sobre la fe. Él se fortaleció en fe, hablando de Abraham. Él se fortaleció en fe. Y ahora viene lo siguiente, dando gloria a Dios, glorificando y exaltando a Dios. No sabemos exactamente cómo era la glorificación y la exaltación de Abraham, porque la Biblia no nos da mucho testimonio sobre eso. Lo que sí sabemos es que era una persona muy devota y muy entregada a Dios. Era una persona muy temerosa de Dios y que le gustaba mucho estar cerca de Dios. En parte esa era la razón por la cual él vivía alejado del mundo, porque le gustaba hacer el altar especial en donde se encontraba con Dios. Entonces, su fe era tan fuerte que obviamente Dios le respondía, Dios le contestaba, Dios veía todo eso y sabía que él era fuerte en eso. Tal vez el ejemplo más claro de todo esto es David, es el rey David. Pues sabemos que el gran ejemplo sobre la alabanza, la adoración y la exaltación a Dios es el rey David. Él es el gran paradigma que Dios ha dejado precisamente en la escritura sobre este tema. El tema de la adoración a Dios es un tema muy importante, tan importante que puso al primer rey, al rey más importante después de nuestro Señor Jesucristo, precisamente a hablar sobre esto. Y la situación de la alabanza es importantísima, la adoración es importantísima para el rey David. El Nuevo Testamento no se preocupa tanto por eso porque precisamente ya dejó todo esto escrito y bien establecido en el Antiguo Testamento a través del rey David y no hay mucho más que añadirle. Tal vez excepto aquellos pasajes, por ejemplo, cuando el Señor habla con la mujer samaritana y le dice, es necesario que el el que adora a Dios, le adore en espíritu y en verdad. Y todas estas características muy importantes en donde ya se vuelve una interacción espiritual, ¿no? Ya deja de ser algo netamente musical y netamente de mi cuerpo, una actividad propia de mi cuerpo, y se vuelve en una actividad espiritual, lo cual se vuelve muy profundo, obviamente, dirigido por el Espíritu Santo, obviamente. Pero no podemos llegar a todo eso porque pues, precisamente no se trata solo de eso el tema y tenemos que ir avanzando, pero el gran ejemplo de David es muy valioso porque recuerden que David tenía un llamamiento, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado, tenía un llamamiento, ya había sido ungido, él iba a ser el rey, tenía la promesa de Dios. El punto es que casi que desde que recibió esa promesa y desde que recibió esa unción, solamente fueron contradicciones contra él. El propio rey no solamente le quitó su derecho de casarse con su hija y volverse él parte de la familia real, sino que también trató de matarlo. No una vez, no dos veces, trató de matarlo muchas veces. Solamente por la amistad de Jonatán, quien por cierto tenía que morir, precisamente pues él era también heredero del reino, y para que no hubiera revueltas, pues obviamente tenía que morir él también. Entonces, solamente la amistad de Jonatán le ayudó en aquellos momentos y no digamos aquellos momentos en donde incluso se tuvo que esconder en una cueva. Eh, Recordemos la historia del sacerdote Abiatar, que fue el único sacerdote que sobrevivió siendo muy joven y salió huyendo y fue a encontrarse con David. Mataron no solamente a la familia de Abiatar, sino a toda la ciudad de sacerdotes. Fueron asesinados por órdenes de Saúl precisamente por estar ellos refugiando a David. Ahí se vuelve una amistad entre él y Abiatar, entre David y Abiatar, y entonces ellos prácticamente estaban en la cueva escondiéndose y le dice David, lo que me pase a mí, quédate conmigo, lo que me pase a mí, te va a pasar a ti. Quedémonos juntos. Y desde ahí fueron amigos.
¿Verdad? De ahí viene toda la historia con Salomón y todo lo que sucedió entonces. Incluso Salomón le perdonó la vida a Abiatar, pero fue una vida bastante difícil, una vida bastante dura. Y lo que vemos exactamente, como dice aquí sobre Abraham, esperanza contra esperanza. ¿Cómo podía este hombre, este muchacho, este joven, que después ya se volvió joven, ¿no? Y es cierto, tengo la unción de Dios. El profeta Samuel habló de que yo sería el próximo rey y me está matando el rey, me está buscando, perdón, para matarme el rey, está persiguiéndome. Yo no encuentro ya lugar a salvo acá en mi tierra, en mi país. Tengo que esconderme en cuevas. Pues entonces lo que hacía David era lo mismo que hacía cuando él era ya un muchacho y que estaba cuidando las ovejas de su padre. Cuando estaba cuidando las ovejas, él se ponía a adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, la alabanza nos da fortaleza, la adoración a Dios nos da fortaleza, ese es su propósito, ese es su fin. Nos da la seguridad y la confianza precisamente por conocer a Dios o por entender más de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí es bastante claro, dando gloria a Dios. La gloria de Dios o la eternidad de Dios, la grandeza de Dios, es precisamente lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a comprender. Y es lo que necesitamos comprender para poder salir de la maldad de este mundo, de la bajeza de este mundo y de la oscuridad de este mundo. Precisamente esto es muy necesario para que nuestra fe crezca de tal manera que nuestra confianza en Él sea tan grande que no importa que yo muera hoy, yo voy a estar presente con Él. No es un dicho, no es algo que simplemente me metieron en la cabeza porque yo era niño y entonces desde niño me llevaban a la iglesia y desde ahí lo metieron en mi cabeza, sino que es una seguridad absoluta porque he visto el poder de Dios, porque he visto la gracia de Dios, porque lo veo, lo entiendo, lo escucho a través de su palabra. Y entonces reconozco la historia de Israel, reconozco la historia de la iglesia y toda la grandeza. No solamente Israel es un pueblo héroe, la iglesia de Cristo es un pueblo héroe y probablemente más, porque la iglesia del Señor ha sido más perseguida, diría yo, más que los israelitas. Por supuesto, en, eh, pues en los documentales, los canales de televisión, pues generalmente todo es el día del holocausto y el día del holocausto y el día del holocausto. Y entonces hablan sobre el holocausto judío como que fuera la única gran desgracia que el hombre, que el ser humano ha pasado o ha atravesado y ha tenido que sufrir. No, hay muchísimas desgracias. Muchísimos males, precisamente encargados por la Iglesia Católica, por ejemplo, podemos enumerar muchísimos, encargados por la Iglesia Católica de asesinar personas. Entre ellos también el mismo holocausto. El mismo holocausto fue bien visto por el mismo papado católico, ¿no? Pero eso no lo dice, eso no lo menciona, ¿no? Porque Dios guarde. Este, pero bajo esa persecución, bajo esa ruindad demoníaca que ataca a la iglesia y ataca a todos los siervos de Dios, que definitivamente se los digo desde ya, eso no va a parar, eso no se va a acabar. La persecución del demonio sobre la iglesia de Cristo no va a terminar, la iglesia será ayudada. Por eso, si quieren, pueden ver el capítulo 12 de Apocalipsis. Esa es la historia de toda la iglesia. Toda la iglesia ha sido perseguida y ha sido ayudada por Dios. Librada de la persecución y por supuesto muchas personas murieron, pero ha sido librada por el heroísmo, por la fe y porque Dios ha prometido. Entonces tenemos todas estas cosas que nos certifican la grandeza de Dios, el portento de Dios, la gracia de Dios y la gloria de Dios. Nosotros entonces deberíamos fortalecernos en fe. Y ese es el gran problema, que nosotros nos quedamos viendo la contraesperanza o nos quedamos viendo las cosas que nos son contradictorias, ¿no? Nos quedamos viendo solamente mi enfermedad, me quedo viendo mi pobreza, me quedo viendo mi vanidad, mi tristeza, mi enojo, mi ira, mi odio, mi resentimiento, soledad o lo que sea. Eso es lo que yo veo, pero no veo la grandeza de Dios. Pues en ese momento exacto, y se los digo para que sea una forma práctica, en ese momento exacto donde usted se siente mal, se sienta mal, donde usted ya no aguante, ya no, esté muy cansado, esté muy cansado, ese es el momento precisamente de alabar a Dios, de ponerse a contemplar la grandeza de Dios. Eso era lo que hacía el rey David. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos.
la luna y las estrellas que tú formaste. Y empieza a hablar sobre la grandeza de Dios, pero vean la imagen del rey David. Allí el rey David está plasmando una noche que él tuvo y que muy probablemente era una noche de oscuridad, probablemente estaba oyendo aullar a los lobos o no sé, alguna otra fiera que estaba persiguiendo a las ovejas, pero él puso su vista en el cielo y ver las estrellas y vean qué interesante esa forma de ver, ¿no? Porque el ser humano cuando ve a las estrellas lo que hace es desviarse, ¿no? Que es la misma situación con la ciencia. La ciencia no es mala, la ciencia es algo bueno, lo que pasa es de que el hombre se desvía. El rey David, al contemplar la gloria de Dios a través de la creación, de la grandeza del cielo, él dice cuán grande y maravilloso es Dios, cuán grande es la inteligencia de Dios. ¿Por qué le diste todo esto al ser humano? ¿Por qué hiciste todas estas cosas? ¿Cuán grande es tu poder y tu plan maravilloso? Eso es lo que hace el rey David. ¿Qué es la gran diferencia con los ateos, no? Porque los ateos ven la gloria de la creación y definitivamente rechazan a Dios, que no tiene ningún sentido. Por eso ellos tienen fe en su falta de fe. El rey David, cuando veía la gloria de Dios o cuando se sentía mal en esas noches de soledad, de tristeza, de pánico, muy probablemente, él ponía sus ojos en el cielo y sabía que Dios era más grande que él, más grande que las fieras, más grande que el peligro, más grande que la muerte. Y es precisamente lo que vio Abraham. Nosotros entonces tenemos que pensar de la misma forma y tenemos que vivir de la misma forma. Por supuesto, el día de mañana le va a regresar la tristeza. Por supuesto, el día de mañana va a tener otra vez estrés. El día de mañana va a tener otra vez complicaciones. Pero es lo que tenemos que vivir todos los días mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en este cuerpo. Tenemos que vivir todas estas cosas y de la misma manera seguir adorando a Dios, ver su grandeza, ver su maravilla. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la alabanza. La alabanza no es para atraer personas, ni para hacer feliz a la gente, ni para que la gente pueda estar aquí y no allá, porque esa música de allá no me gusta, sino me gusta más la de acá. Es la grandeza de Dios lo único que importa en la alabanza, la adoración, la exaltación y la glorificación a Dios. De ahí no importa ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más. Es por eso que el centro de la alabanza y de la adoración, como todas las cosas adentro de la fe, tiene que ser la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la música, sino la palabra de Dios. ¿Será que las personas hacen ciertos alabanzas, si quieren llamarle, ¿no? Pero tomando la música de ahora del mundo, la música de parranda, la música alegre de este tiempo, porque quieren alegrar a las personas, porque quieren agradar a las personas? Eso es lo que tienen que preguntarse mucho. ¿Qué es la música que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Será que a Dios le gusta una música tétrica, una música cansada, una música y una música triste? Muchos le llaman así. ¿Será que es eso lo que busca Dios? Yo pienso que la tristeza nunca es para Dios, nunca ha sido. Y por supuesto, las cosas de Dios no tienen nada que ver con las cosas del mundo. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que la palabra de Dios reine sobre esa alabanza y sobre esa adoración. Ese es el sentido y eso es por supuesto lo que se ha perdido. Solamente veamos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no se llama Salmos, el libro de los Salmos se llama himnos. Ese es el nombre, ese es el verdadero nombre hebreo, himnos. Ese es el título que tiene. Entonces, lo que vemos ahí en los Salmos es una adoración y una exaltación en la cual los, los salmistas dedicaban tanto tiempo en inspiración y en amor y en glorificación a Dios, precisamente para poder escribir de una forma tan detallada y tan perfecta todas esas alabanzas y exaltaciones a Dios. El propósito es exaltar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe nunca podrá, jamás podrá estar basada ni fortalecida en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades. Vean qué interesantes son esas ideas, ¿no? Porque si la iglesia entonces se apoya por los métodos del mundo, y con esto no quiere decir que rechacemos todo lo que es del mundo, ¿no? Y que nos pongamos a ver ciertas inspiraciones divinas, pero si la iglesia toma solamente las cosas del mundo y los medios del mundo y los métodos del mundo, pues entonces no va a tener los métodos de Dios.
ni va a tener las formas de Dios. Puede fortalecer la fe de las demás personas, puede transformar a otras personas. Vean que la transformación de las personas tiene que ver también con la fe de esas personas. Yo no puedo creer que Dios pueda transformar a una persona sin tener fe. No lo creo, no lo entiendo, no lo veo así. Esa persona tiene que confiar, tiene que entender, tiene que saber que Dios está haciendo una obra en su corazón de transformación total para poder ser verdaderamente transformado. Ese es el gran problema de muchos creyentes que no son transformados. Yo le he pedido a Dios, dicen, ¿no? Yo le he pedido a Dios que me cambie, yo le he pedido a Dios que me haga diferente, yo le he pedido a Dios que me haga de esta o de esta otra forma y no lo hacen, pero cuando uno se da cuenta, no buscan tener fe, no buscan tener confianza, no buscan tener ni siquiera una comunión con Dios. Pero bueno, está bien, si tiene una comunión con Dios, busca tener fe, fortalecer su fe. Es que puede tener un gran corazón y puede ser que ame mucho a Dios. Eso no quiere decir que su fe sea fuerte. Puede ser que tenga muchos deseos de servir a Dios, pero si no tiene fe, una fe fuerte, pues a Dios no le sirve. No. No porque sea una persona maligna, malvada, desechable, no es eso, sino porque necesitamos obrar en fe precisamente para poder servir a Dios. Es un acto espiritual, no es simplemente de hablarle a una persona, tiene que obrar la fe, saber que Dios está en esa persona, tocando su corazón de la misma manera como lo estoy haciendo yo ahora. Yo tengo que confiar en Dios precisamente para que Él toque corazones. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Pero esas personas a quienes están siendo tocadas, ¿están fortaleciendo su fe o están débiles en la fe? Vean, los conceptos son muy interesantes. Son muy interesantes porque podemos pasar años como creyentes y tener una fe débil. Podemos tener un gran corazón para Dios y decir cuánto amamos a Dios, pero nos cuesta ir a la iglesia, por ejemplo, eso. Como creyente, no tendría que tener ánimo y deseo de estar en la comunión de los hermanos. Y con esto me refiero a creyentes que están completamente alejados de Dios y hablan como si amaran tanto a Dios. Si usted ama a Dios, tiene que estar en congregación, en la comunión de la iglesia, porque eso es a lo que fuimos llamados. Nosotros somos la vid verdadera, la vid, o sea, nosotros somos los pámpanos de esa vid. Tenemos que estar con los demás pámpanos. La vid es Cristo. Entonces no podemos estar alejados de la iglesia, no podemos estar aparte de la iglesia. De hecho, he oído a algunos creyentes que hablan de tal persona, jamás fue a la iglesia, nunca se acercó a la iglesia, pero tiene todos los dones espirituales, tiene toda la provisión del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿para qué? O sea, es incoherente, ¿no? Porque el Espíritu Santo da sus dones precisamente para servicio de la iglesia. No los da para otra cosa, los da para servicio de la iglesia. Pero es debilidad en la fe y ese es el problema. Hay mucha debilidad en la fe. No nos preocupamos de fortalecer nuestra fe. Obviamente, el primer paso para fortalecer nuestra fe, si queremos verlo así, pues la palabra de Dios es importantísimo. El primer salmo o el primer himno, si le quieren ya llamar así, el primer himno de la Biblia dice precisamente que hay que meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Y aquel que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Meditar, que es el justo, es el que se levanta como justo en la congregación. Entonces, la palabra de Dios tiene como propósito fortalecernos en la fe. Dejemos de leer ya la Biblia solo por leerla. No tiene sentido. No tiene sentido y no tiene propósito. Si nuestra fe no se fortalece, entonces estamos leyendo mal la palabra de Dios. Tenemos que empezar a leer, a ponerle atención a la palabra de Dios, ponerle sentido. Y usted dirá, bueno, sí, pero lo trato y mañana me va mal. Sí, mañana le va a ir mal, mañana le va a saltar otra vez el problema, mañana le va a saltar otra vez el dolor o la pena. Perdón, pero lo que tiene que hacer es seguir. Eso es todo, seguir. Ya vamos a llegar a la naturaleza del creyente con su cuerpo, y es que el creyente, entiendo yo que la cruz sobre la cual tiene que cargar más es el propio cuerpo que nosotros llevamos. Esa es la principal parte de la cruz. No digo la única, pero es la principal parte de la cruz que tenemos que sobrellevar. Nuestro propio cuerpo, nuestros propios males. Pero ya vamos a llegar a eso.
cuando lleguemos, si no estoy mal, capítulo 6, finales del 6, principios del 7, por ahí vamos a llegar. Así que glorificar a Dios, exaltar a Dios. Ahora, el punto con todo esto y contemplando la vida de David, em, David al ir reconociendo el cuidado de Dios, David al ir reconociendo la piedad de Dios, la misericordia de Dios, ¿ustedes creen que él se quedó igual? Siguió cometiendo males, obviamente. Sabemos que ya muchos años después de su juventud ahí con las ovejas de su padre, muchos años después, pues sucedió lo de Betsabé. Pero no estoy hablando de perfección. Tratemos de separar un poquito eso. Me refiero a, ¿será que su relación con Dios fue mejorando? ¿Su relación con Dios fue haciéndose más sólida? ¿Su comprensión de Dios, su cuidado de Dios, la salvación que Dios le daba, se fue haciendo más fuerte? Yo pienso que sí. Yo pienso que se fue haciendo más fuerte. Pienso que se fue haciendo más sólida y obviamente su relación con Dios fue haciéndose más grande hasta el punto en que David necesitaba a Dios por sobre todas las cosas. Llegó el momento cuando ya el rey David era el rey, es decir, ya estaba coronado y entonces él vemos sus escritos y dice, siervo, David, siervo del Señor, siervo de Yahvé. Él no se sentía el rey, él no se sentía el principal, él se sentía un siervo de Dios y veía el cuidado de Dios y eso le hacía amar a Dios por sobre todas las cosas. La grandeza que vemos alrededor de Dios es una y lo otro es que entendamos la grandeza de Dios hacia mí mismo, pero es una relación. Lo que estábamos hablando sobre Abraham precisamente es muy interesante y muy importante, porque tratemos de salir un poquito de la idea de la fe, es levantar la mano, ya con eso me salvé y con eso se acabó. Lo importante es que llegue a tener una relación con Dios, y es que nosotros fuimos alejados por ser tan rebeldes, fuimos alejados de todo lo que Dios era. Fuimos tan rebeldes que ni siquiera nos interesa buscar a Dios. Fue Él quien tuvo que ir a buscarnos. Nosotros apenas a ciegas hacemos ciertos intentos, pero era Dios y ese fue el único modo de salvación. Dios tuvo que acercarse a nosotros, ese fue el único medio. Y porque Dios tuvo misericordia, y misericordia quiere decir algo que no está impuesto. Dios, a nadie le impuso eh, a Dios que tenía que salvarnos. Él se lo impuso a sí mismo. De eso se refiere la misericordia. La misericordia no tiene ninguna obligación, ningún propósito, ningún compromiso y ningún lazo. Dios no tenía ningún lazo con nosotros. Él de pura misericordia nos quiso salvar y entregar a su Hijo. Desde ahí es que estamos viendo la grandeza de Dios. Y entonces cuando vemos esa grandeza de Dios, que no se compara con la grandeza que vio David. David todavía vio una grandeza mucho menor. Es cierto que el Señor le cuidaba, es cierto que el Señor le amaba, es cierto que el Señor le protegía y aún así él amó a Dios de todo su corazón. Él quería ser y quería agradar a Dios. Era malo, por supuesto. Habían males, quiero decir, habían maldades en él. Y pues no queda de otra, sí, cometió esas maldades. David y Betsabé, pues obviamente es el ejemplo de todo esto. Era un hombre de guerra, así que no sabemos hasta qué punto a él le complacía quitar la vida de otras personas. No sabemos, pero todo eso tiene sus efectos. La guerra tiene sus efectos en las personas, en la mente de las personas. Aún así, el amor de David hacia Dios era grande. Pero él no tenía la revelación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la revelación de que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Y a mí me sorprende que los creyentes no se enamoren de Dios. No estén dispuestos a dar todo por Dios. Que para los creyentes sea más importante, perdónenme, ¿no? Sé que es importante para todos, pero para los creyentes sea más importante los hijos, la esposa, el esposo, incluso la carrera, el trabajo, el dinero, que Dios. Es cierto que estas cosas son importantes y es cierto que estas cosas son necesarias, pero nunca van a ser más importantes que Dios. Jamás, ni siquiera de cerca. Es cierto que hay que dedicarles tiempo de la misma manera como tenemos que dedicarle tiempo a este cuerpo. A este cuerpo tenemos que dedicarle tiempo. Solamente vean todas las horas que tenemos que desperdiciar, por así decirlo, durmiendo. Y tenemos que dormir simplemente por este cuerpo, para que este cuerpo se mantenga. Si usted simplemente no duerme, está mal.
Tiene muchos problemas, muchos conflictos en su cuerpo. Tenemos irremediablemente, lastimosamente, que dedicarle mucho tiempo, muchas horas a este cuerpo. Y de la misma manera nos vamos a ir llenando de responsabilidades, lo cual está bien. Pero el punto es su corazón, sus pensamientos. ¿Qué tanto ama a Dios? ¿Qué tanto exalta a Dios? Y si su pensamiento de Dios y su relación con Dios es mayor que cualquier problema que tiene sobre esta vida. Ese es el punto. Y esa es la cuestión que pone el apóstol Pablo acá delante de nosotros. Vean que los siervos de Dios les fue mal. Ahorita estamos contemplando apenas a tres, al apóstol Pablo, estamos contemplando a Abraham y estamos contemplando al rey David. Les fue mal. Nosotros pensamos, bueno, qué cosa tan grandiosa y gloriosa es eso de ser ungido rey y vas a ser el rey principal de Dios y de aquí va a empezar el rey señalado por Dios y vas a ser una estirpe maravillosa, ¿no? Es algo glorioso, es algo maravilloso, pero estamos dispuestos a pagar el precio. Si a nosotros nos tocara estar en los zapatos de David, ser perseguido desde joven, ser maltratado, ser odiado, prácticamente tener que salir huyendo de su propio país. Por supuesto, la presencia de Dios estaba ahí, la gloria de Dios estaba con él cuidándole, el Señor le estaba sacando de victoria en victoria. Es la misma historia con Abraham. El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Incluso aquí hay una promesa que menciona el apóstol Pablo. Dice que la promesa que Dios le dio a Abraham es que heredaría el mundo, que heredaría el mundo entero. Imagínense, qué glorioso, qué dicha. Es casi como ser la restauración de Adán. Obviamente esto vino a través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de Abraham. Pero es casi esa promesa. Yo te voy a dar lo que Adán perdió. Vas a ser el dueño del mundo. Sí, pero tienes que andar en tiendas, no vas a poder tener ninguna propiedad, vas a tener que estarte cuidando del mundo, vas a tener que estar aparte del mundo y una y otra cosa más. Y todas las dificultades que tuvo, las peleas que tuvo que hacer. Es cierto que el Señor lo llevó de victoria en victoria, pero esa lucha, ese conflicto, ese problema precisamente le sirvió también para fortalecer su fe. Vean, es muy importante este concepto. Si nosotros nos fuera bien en todo, ya no necesitaríamos la fe. Ya no nos hace falta la fe. De hecho, esa es una de las razones por las cuales muchos achacan que hay mucho ateo en Europa. ¿Verdad? Y hay ciertos lugares donde prácticamente la gente ya ni siquiera tiene que trabajar. Ya ni siquiera tiene que trabajar porque tienen un seguro social tan completo que les dan comida, que les dan salud, que les dan todo. Absolutamente. Y no tienen ningún problema con respecto a una gran enfermedad o algo así porque todo se lo pagan. Ahora, lo raro es que como cultura hay mucho satanismo, hay muchos ateos y es muy difícil, de hecho, algunos mencionan que es muy difícil ahí evangelizar. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ningún problema. La gente no tiene ninguna falta de nada, ¿no? Puede ser eso, puede ser cuestiones de la predicación, la verdad no lo sé, pero me parece muy interesante la idea. ¿Será que si nosotros no tuviésemos necesidades, será que si a nosotros nos fuera tan bien en la vida, en realidad buscaríamos igual a Dios o buscaríamos menos a Dios? Las contradicciones de la esperanza tienen como propósito fortalecernos en la fe si nosotros tenemos una genuina fe. Si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe de verdad ha sido dada por Dios, si nuestra fe ha sido bendecida por Dios, entonces todas las contradicciones de la fe tienen como propósito fortalecer nuestra fe, es decir, llevarnos a Dios, empujarnos a buscarle, empujarnos a tener una mejor relación con Dios. Ese es el propósito. Y cuando hablo de las contradicciones me refiero a los problemas, a los líos que tenemos, los conflictos que tenemos en nuestro cuerpo, las enfermedades que tenemos que padecer, la escasez o la falta de esto o de aquello, tiene como propósito llevarnos a Dios. Y es por eso que Dios lo permite. Dios no permite las cosas malas porque le caemos mal, porque le molestamos, porque le irritamos.
En ninguna situación, en lo más mínimo. Y ese es el problema. Algunas personas les pasa algo malo y al primero que atacan, al primero que señalan es a Dios. Al primero que atacan es al Señor. Pero mismo Señor dice, bienaventurado aquel que no achaca ningún despropósito a Dios. Es decir, todos estos males que vienen a nuestra vida son males que vienen porque estamos en este mundo, pero tienen como propósito fortalecernos en nuestra fe. No porque el mal en sí nos fortalezca, sino porque el mal nos obliga a acercarnos a Dios. Ese es el propósito. Entonces, si usted se siente mal, si usted se siente enferma, si usted se siente de mal humor, busque a Dios. Ese es el propósito, busque a Dios. Y es que no cambio. Si no se trata de cambiar, usted no puede cambiar. Es Dios quien le va a cambiar. Así que usted no se trata de estar buscando que quiero cambiar, que quiero que me cambie, ya no quiero pensar esto. Probablemente va a pensar así por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque tiene ese cuerpo y no le queda de otra. Ese cuerpo tiene esas concupiscencias, tiene esas debilidades, tiene esos conflictos y ese fue el cuerpo que Dios le puso. Y usted, si en dado caso pensara, entonces Dios cometió un error. No, Dios no cometió un error. Ese cuerpo tiene problemas debido a este mundo y el pecado de todos. Pero Dios no comete errores. De hecho, todo lo contrario, lo que Dios quiere hacer es transformar su cuerpo, cambiar su cuerpo, glorificar su cuerpo, exaltar su cuerpo. Entonces usted se va a acordar cómo era antes y lo que Dios hizo de su cuerpo, y no solo de su cuerpo, sino de su ser entero, pero estamos hablando del cuerpo. Dios hará una obra maravillosa en su cuerpo precisamente para que sea señal ante los ángeles, ante los arcángeles, serafines, querubines, ante todos los seres que Él vaya a crear. Y para esa parte es integral su cuerpo. Es necesario su cuerpo. Y usted se va a acordar, bueno, sí, tenía que dormir tanto, tenía todos estos problemas de salud, tenía todos estos conflictos y todas estas debilidades. Pero Dios hizo esta obra gloriosa. ¿Por qué? Porque una de las características entre las más maravillosas de Dios es glorificarse a sí mismo a través de nosotros. Eso es lo que busca. Y en eso es parte integral nuestro cuerpo. Entonces, dejemos tanto de ver la desdicha de este mundo porque sí, obviamente, este mundo está lleno de desdicha, pero es porque no tiene a Dios. Y este mundo está arruinado, pero es porque no tiene a Dios. No tiene ninguna esperanza, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Por eso su sentido es la botella, las mujeres, los placeres y lo que sea que tengan a la mano, las drogas. Pero ese no es nuestro propósito. Y ese no es nuestro futuro, eso no es lo que nos espera. Lo que nos espera es mucho más grande y, por supuesto, eterno. Así que entonces tenemos que dejar de ver tanto las cosas de esta vida, tanto nuestro cuerpo, tanto las cosas que tenemos o que no tenemos, que nos hacen falta, o incluso que le demos al Señor el problema. ¿Por qué, Señor, no me diste esto? ¿Por qué, Señor, no me diste aquello? Él sabe qué es lo que usted necesita. Él sabe cuál es el plan que tiene para su vida. Él sabe cuáles son sus propósitos, qué es lo que desea hacer de usted. Y es problema de Dios. Y se acabó. Lo que nos toca a nosotros es mantener nuestra fe, fortalecernos en fe, exaltando a Dios. Ese es. Ese es el propósito. Hizo esto Abraham. Y dice versículo 21 del apóstol Pablo, estamos leyendo Romanos 4:21 para las hermanas que se conectaron y no sabían la cita. Romanos 4:21. Plenamente convencido. Nuevamente, aclaro, aquí está hablando de Abraham. Está hablando del ejemplo de Abraham. Plenamente convencido, ¿quién? Abraham. De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vean qué interesantes esas palabras, plenamente convencido. No solamente le bastó al apóstol Pablo convencido, el apóstol Pablo usa estos superlativos muy interesantes, utiliza estas uniones de palabras para hacer entender que no cabía duda, no cabía duda. Y en este caso, como estamos hablando de algo un poco práctico y aplicándolo a nuestras vidas, mire, deje de orar hasta que esté plenamente convencida o convencido.
Deje de exaltar a Dios hasta que esté plenamente convencida. Deje de buscar el rostro de Dios cuando tenga esas dudas, cuando tenga esos problemas, cuando tenga esos conflictos. Deje de hacerlo, siéntase satisfecho o satisfecha hasta que esté plenamente convencida. Hasta ahí, hasta ese momento. El estar plenamente convencido, vean que no fue Dios reforzándole más, aunque Dios lo hizo. Dios le siguió hablando, Dios le siguió dando la promesa. Y por supuesto recordemos aquella imagen cuando ya los ángeles iban para Sodoma y Gomorra, pero primero van a visitar a Abraham. Y es en ese momento donde le dicen los ángeles a Abraham, en este mismo tiempo, pero el próximo año, ya estará tu hijo. Y es en ese momento donde se ríe Sara. Y es por eso que le ponen a Isaac el nombre de Isaac, que significa risa, por Sara. ¿Por qué? Por la duda. Por la duda. Pero para que te acuerdes, le dicen a Sara, para que te acuerdes. Por eso, el nombre que le vas a poner es Sara. Isaac, perdón. Isaac entonces plenamente convencido, Abraham estaba por glorificar a Dios, por fortalecerse en fe, por estar dando gloria a Dios, llegó a estar plenamente convencido. Nosotros buscamos estar plenamente convencidos. No sé si este es el punto que Dios busca con respecto a la fe. No sé exactamente, porque es muy interesante. Las aristas de la fe. Es muy interesante, pero tal vez si Dios busca que estemos plenamente convencidos de la salvación por Cristo, entonces viene el Espíritu Santo. Es decir, lo que nos dice el primer capítulo de Efesios es de que nosotros escuchamos el Evangelio y creímos el Evangelio. Por eso viene el Espíritu Santo a nosotros. Pero eso, creímos, ¿será que es estar plenamente convencidos? ¿Será que es eso lo que busca el Espíritu Santo? Que estemos plenamente convencidos. Y es que es nuestra obligación como creyentes hablarle a las demás personas y confirmarles y asegurarles la salvación en Cristo Jesús para que ellos estén plenamente convencidos, ¿verdad? De que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creemos en Dios. Vean, la situación es que, bueno, de hecho hay un libro que tiene título Todos somos teólogos. Es un libro de teología precisamente y su título es todos somos teólogos. Y en muchos sentidos sí, por supuesto, y especialmente en esto pienso que sí, es muy necesario que todos seamos teólogos, porque para creer en la salvación tenemos que estar convencidos de que Dios es suficientemente poderoso para salvarme solo por mi fe. De hecho, no existe otro medio, no existe otra forma, ya lo sabemos, ¿no? Pero ese es el gran problema de otras personas que hablan, por ejemplo, de Jesús, hablan de que murió por sus pecados, hablan de que vino a ser el Cordero de Dios. Lo saben, lo entienden. Si nosotros le hablamos a ciertas personas de cierta religión, ustedes ya saben cuál, pues ellos van a decir, sí, Jesús murió por nuestros pecados, pero no creen en la salvación que les da. ¿Por qué? Porque no están plenamente convencidos de que Dios es suficientemente poderoso como para decir, ya estuvo, solamente con eso es lo único que necesitas. Lo raro es que piensan que ellos sí pueden salvarse. Eso es el problema. Ese es el problema. Piensan que Dios, y esto es porque falsos maestros se los han metido en la cabeza. Piensan que Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras para entonces poder salvarnos y que sigamos las tradiciones para entonces poder salvarnos. Y no nos damos cuenta que la fe de Abraham simplemente era una fe de confianza y seguridad y de espera, de paciencia, de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios podía hacer. Creo yo que Dios puede salvarme simplemente por poner toda mi confianza en Él. Sí, por la salvación que su Hijo Jesucristo ganó en la cruz del Calvario a través de su sangre. Eso es lo que yo creo. Y es esa la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos. Si dicen entonces, bueno, entonces quiere decir que no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer estas otras cosas y servirle, es que ahí es donde viene ya la transformación, en donde la fe se ha fortalecido, en donde la fe ha cambiado. No es cuestión de que usted vaya a una campaña, acepte y ya estuvo, se acabó el problema. Es que su fe es frágil. En ese momento su fe es frágil y lo que necesita hacer es fortalecerla. Eso es lo que tuvo que hacer Abraham. Eh,
No se nos indica Dios quería y necesitaba que la fe de Abraham fuera fuerte. Solamente sabemos que la fe de Abraham tenía que fortalecerse y era la voluntad de Dios. ¿Qué tanto lo necesitara, no lo necesitara? No lo sabemos, pero era la voluntad de Dios que su fe fuese fuerte, ¿verdad? Y por eso intencionalmente Dios esperó tanto tiempo. Entonces, es más o menos el mismo ejemplo con respecto a la salvación o la idea de darnos un ejemplo sobre la salvación, que Dios quiere que nuestra fe sea fuerte, que no sea nada más de un momento, porque así hay muchos. Hay muchas personas, muchas almas, lastimosamente, que probablemente creyeron un momento, probablemente recibieron a Cristo un instante por un año, por 2 años y en este momento están en condenación. Personas que vienen los conflictos, se recuerdan la parábola del sembrador cuando habla sobre las persecuciones del Señor. ¿Y qué pasa con las persecuciones en aquellos que cayeron entre piedras, aquellos que cayeron también entre espinos? ¿Qué pasa? Pierden su fe. Y si el Señor habló ahí en esa parábola, pues obviamente tiene toda la razón. Lo que el Señor quiere, como le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no falte. El propósito es la fe, que sigamos sostenidos de la fe. ¿Qué hace el Espíritu Santo ya cuando está en nuestro interior? Lo que hace es mantener firme nuestra fe. Pero también en nosotros está el fortalecer nuestra fe, el llenarnos de fe, el que nuestra fe sea lo principal en nuestra vida. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Por supuesto, utilizando los medios de Dios. La palabra de Dios, la adoración, la exaltación, de ahí no viene otro medio. Eh, ¿Dios es suficientemente poderoso para hacer esto? Esto es muy importante para la salvación. ¿Cree usted que Dios es suficientemente poderoso para salvarle? Es que no se trata de que yo me salvo a mí mismo o que yo hago tantas buenas obras que Dios me tiene que salvar. Lo único que le queda al ser humano, pues sabemos que el ser humano no puede salvarse por sus propias obras, lo único que le queda al ser humano es la seguridad o la duda. ¿Dios me puede salvar o no? Y eso es lo que pasa con esta religión que yo les mencionaba. Todos la conocemos. Creen que Jesús, o dicen, pero mejor dicho, dicen que Jesús murió por sus pecados, pero no lo creen. Dicen que Jesús derramó su sangre para limpiar sus pecados, pero no lo creen. Tienen que hacer los sacramentos, tienen que seguir las tradiciones, tienen por supuesto que seguir el dogma y la adoración a ciertos personajes que no son Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿O por qué? Diría yo, creo que la evidencia más profunda, más, más central, y que de hecho ellos nunca la van a pronunciar, es de que no creen que Dios es suficientemente capaz de salvarles. Piensan que ellos tienen que ayudar a Dios. Ellos tienen que ayudar a Dios. Y no digamos los mormones, ¿no? La situación con la religión mormona es bastante más blasfema, incluso, pues ellos dicen cosas como que Dios era uno como nosotros y que se convirtió en hombre, perdón, se convirtió en Dios. Entonces él era un hombre, Dios, y se convirtió en Dios. Entonces de la misma manera a nosotros nos toca, a ellos, los mormones, dicen eso, que a ellos les toca, siendo hombres, convertirse en Dios. Es blasfemia, ¿no? El hecho, la incapacidad del ser humano es abundantemente vasta y está bastante clara en las escrituras, que el ser humano no quiera entender su incapacidad de salvación es terrible. Y obviamente esa es una de las razones principales de condenación. Bienvenidas a las hermanas que están conectándose en este momento. Seguimos revisando Romanos 4. Romanos 4:21. Estamos viendo todos estos versículos muy interesantes, especialmente sobre el poder de Dios. Y vemos que, tendríamos que concluir, haciéndolo un poco más sencillo, que se salva aquella persona que de todo corazón sabe que Dios es poderoso y pone toda su confianza en Él para su salvación. Y toda aquella persona que dice, no, tengo que creer
la señora tal, o tengo que creer en el señor de blanco aquel, y tengo que seguir aquellas tradiciones, y tengo que seguir aquellas formas. Esa persona en realidad no está poniendo su fe y su confianza en Dios, está poniendo su fe en otras cosas, en otros medios, en la iglesia, por ejemplo. No podemos poner nuestra fe en la iglesia. Nuestra fe no está en la iglesia. Nuestra fe está en Cristo, en su sacrificio, sabiendo que el Padre ha prometido que si yo pongo mi confianza en Cristo, Él me va a salvar. Y de ahí radica toda mi confianza. El punto es, si usted muere hoy o si usted ya está al borde de la muerte este día, ¿usted tendrá esa misma confianza? Si a usted le empieza a dar un paro cardíaco, usted tendrá toda su confianza, plena seguridad, plena certeza de que toda su vida está en las manos de Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que cada uno debemos contestarnos, y si no es así es porque su fe es un poquito débil. Tiene que fortalecer su fe. Para eso sirve la iglesia, para eso sirve la Biblia, para eso sirve el seguir buscando a Dios, el estar en el camino de Dios. Para eso sirve. ¿Por qué? Porque Dios busca y Dios pone nuestro camino, ordena nuestro camino precisamente para fortalecernos en nuestra fe. Como digo, con toda seguridad, no puedo decir, Dios necesitaba que la fe de Abraham creciera hasta el punto que tuviera estas certezas. No puedo decir que Dios lo necesitara, pero Dios lo quiso. Y Dios quería que su fe llegara hasta ahí. Y ese es el ejemplo que Dios nos pone a todos nosotros, que nuestra fe llegue a ser una certeza absoluta en Él, en su poder, en su capacidad y en su decisión. Su decisión de salvarme a mí, porque yo he puesto toda mi fe en su Hijo Jesucristo, toda mi confianza y por supuesto todo mi amor. Esa es la fe de salvación y es la fe más elemental, ¿no? Entonces es por eso que dice el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los religiosos, las personas religiosas tienen este defecto. Tienen el defecto que ellos ponen su confianza en sus propias obras, en sus propias capacidades, en su propia pureza, que no la tienen, en su propia santidad, que tampoco la tienen, porque la santidad no puede venir si no es a través de la propia presencia de Dios. Entonces, pero estas personas nublan su mente, nublan su pensamiento, nublan su forma de entender a Dios. Y entonces dicen, no, Dios me tiene que salvar. Que es lo mismo que hacían cuando ayunaban, y el Señor les achaca esto en el libro de Isaías, les dice que ustedes me dicen a mí que yo no me di por entendido, aunque se pusieron a hacer ayuno, se afligieron su alma, hicieron todas estas cosas y yo no me di por entendido, pero es que ustedes no me buscan a mí y ustedes no están haciendo el ayuno que yo les mandé. Entonces, ¿por qué están demandándome a mí nada? Ese es el achaque que les hace Dios precisamente a los fariseos, a los judíos. En aquel entonces, en ese momento todavía no estaban los fariseos. Pero ese es el problema de los religiosos, y por eso dice el Señor, las prostitutas van delante de ustedes, no porque el Señor anhele prostitutas, sino lo que pasa con las prostitutas es que saben que no hay forma que ellas se puedan salvar. Los pecadores, los malvados, los viciosos saben que ellos no tienen ningún medio de salvación. No pueden usar sus manos, no pueden usar sus piernas, están completamente vendidos a lo malo. Así que es lo único que les queda. Lo único que les queda es poner toda su confianza en Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Obviamente no porque le agrade el pecado de esas personas ni porque espera el pecado de nosotros, sino porque lo que está esperando es esa elemental concepción y entendimiento que Dios es suficientemente poderoso. Eso es lo que tuvo que hacer y lo que tuvo que pensar Abraham, precisamente para ir y cumplir la voluntad de Dios y matar, pues era lo que Dios le había pedido, que matara a su hijo, que sacrificara a su hijo. Está bien, yo voy a hacer lo que tú me dices, no sé qué es, ni sé cómo va a terminar, no entiendo ninguna de estas cosas, solo sé que tú me estás pidiendo que haga esto. Pero también sé que este Isaac, tú dijiste que en Isaac te será llamada descendencia. Tú prometiste. Así que eres suficientemente poderoso de que yo lo voy a matar cumpliendo lo que tú dices, pero tú lo vas a levantar. Esa fue la fe de Abraham. Completa y absoluta seguridad en Dios. Por eso les decía, todos tenemos que ser teólogos en cierto sentido, todos tenemos que tener
una comprensión de Dios. Y a medida que va aumentando nuestra comprensión de Dios, nuestro entender de Dios, entonces va aumentando nuestra fe y va fortaleciéndose nuestra fe. Y el problema de los creyentes es que ponen su fe en lo que Dios hizo de ellos y no deberíamos poner nuestra fe en lo que Dios hizo, Dios puso, Dios nos dio. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar hacia Dios y hacia su grandeza, entendiendo que es Él el dueño de todas las cosas. Cuando entendamos y pongamos nuestra vista en Dios, entonces Dios nos dará la victoria en todo lo que hagamos y en todo lo que busquemos. Y que se salve el que se quiera salvar y el que no se salve. No es nuestro problema. Nosotros no tocamos los corazones, nosotros no convertimos a nadie, pero estamos seguros poniendo toda nuestra confianza en lo que Dios quiere y va a hacer. Es decir, no vamos a ciegas, ni peleamos por gusto. Tenemos que ir a pelear, pero quien gana es Él, siempre. Son precisamente los matices de la fe sobre los cuales tenemos que explorar y entender la grandeza de Dios, el propósito de Dios, las intenciones de Dios, quién es Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. Como creyentes, entonces vamos viendo el amor de Dios, pero también vamos viendo la severidad de Dios. Es por eso que nosotros formalmente ni practicamos, ni aplicamos, ni buscamos la disciplina. Nosotros no aplicamos la disciplina sobre nadie, pero sí creemos en la disciplina que Dios debe dar, que es lo que dice el capítulo 12 de Hebreos. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, Dios tiene que disciplinarle y Dios le va a disciplinar, a no ser que no sea hijo o hija de Dios, a no ser que tenga una relación muy dudosa con Dios, si es que la tiene. Pero es preferible eso. ¿Por qué? Porque el único que cambia el corazón es Dios, sinceramente. Aquellas personas entonces que son más carnales tienen una menor concepción de Dios. Aquellas personas que no tienen tanta fe tienen una menor comprensión de Dios. Es decir, claro, ¿no? O sea, todos sabemos, Dios es infinito, sí, cualquiera se lo dice y aún los inconversos lo dicen. Y por supuesto que los demonios mismos saben que Dios es infinito. Es que no se trata de conocer a Dios así. Se trata de conocer a Dios personalmente. Y la única forma que usted logre conocer a Dios personalmente es caminando sus huellas a través de la fe. Esa es la única forma. Obedeciendo y siguiendo, imitando la fe de Abraham, imitando la fe de David, y obviamente que es una fe puesta en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pues es a través de Él. Él es la revelación perfecta de Dios. Es a través de Él. David entonces estaba siguiendo y obedeciendo la promesa de un reino. Abraham estaba obedeciendo y siguiendo la promesa de ser el heredero del mundo. Nosotros no, nosotros estamos siguiendo al Rey del universo, al Señor de todas las cosas. El que murió por nosotros, se entregó por nosotros por amor a nosotros. Pero es la misma fe. ¿Me doy a entender? Es la misma fe, es la misma confianza, es la misma seguridad. Y ese mismo Señor me manda a mí a ser su siervo. Debido a que yo ya soy salvo, debido a que Él ya me ha tomado, debido a que Él me ha llevado a su reino, ese mismo Señor, Él se ha hecho el dueño de mi vida, Él me ha comprado, Él se ha hecho Señor de mi vida y por lo tanto Él me puede mandar y Él me ha mandado que yo sea su siervo. Es por eso que le servimos, no para ser no para ser salvos. Mi salvación depende de la promesa de Él y de mi confianza total en Él. De eso depende. Ahora que yo al servir a Dios, mi fe se va a fortalecer. Al servir a Dios, voy a enfrentarme a la muerte, o ya me he enfrentado, o me he enfrentado a amenaza de muerte. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Me doy cuenta de mi seguridad de salvación, mi confianza, mi certeza de fe. Todas estas experiencias son importantísimas y Dios permite que vayamos por eso. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Fortalecernos en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que está atravesando, yo no sé qué es lo que está pasando, cuáles son sus problemas, conflictos, ni ninguna cosa, pero sí sé que Dios quiere usar eso para que usted se fortalezca en fe y tenga una mejor concepción de Él. La mejor forma de tener
Fortaleza de fe es comprendiendo mejor a Dios, es decir, llegando a tener una mejor relación con Dios. Job lo explica de una mejor manera, de una manera más dichosa. Dice al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Antes no le conocía, bien le conocía antes. Antes había escuchado. Vean qué interesante. De oídas te había oído. Vean cómo los pasajes nosotros no le ponemos atención. A mí me habían hablado de un Dios, a mí me habían expresado de un Dios, me habían dado testimonio de un Dios, pero ahora mi concepción de ti, Dios, es personal. Ahora me tocó a mí ver, a mí comprender. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y si es necesario o no es necesario, la verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios utiliza los males, problemas y conflictos de este mundo y ese es el propósito que Él tiene precisamente para esos conflictos, revelarse más a nosotros. Ese es el propósito. Todos llegar a ser teólogos, pero verdaderos teólogos, de una experiencia genuina. Pues acuérdense que lo que el Señor dice en el primer capítulo de Hechos es, y me seréis testigos. Es que, ¿cómo puedo yo ser testigo de algo que alguien más dijo nada más? Si a mí el pastor me habló del evangelismo, del evangelio, y entonces yo por eso creí, entonces, ¿cómo yo puedo ser testigo? Testigo es Él, porque Él es el que está hablando. Yo tengo que tener una experiencia personal con Él. Y es por eso que hablamos precisamente de la experiencia personal con Cristo al evangelizar, que es necesario que el creyente sea tocado por Cristo. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nuestra fe nos es contada por justicia. ¿Por qué? Porque ponemos toda nuestra confianza en Él. Les decía, lo único que les queda a las prostitutas y a los malhechores es poner toda su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún medio de salvación, por así decirlo, humano. Aquí en este mundo van a encontrar muchos medios de salvación y ninguno funciona, porque son humanos y son vanidad. A Dios no le sirve de nada. Vean lo interesante de Dios para añadir a esto de la teología que cada uno debemos tener. A Dios le interesa más qué concepto tiene usted de Él que lo que usted pueda hacer para Él o supuestamente para Él. A Dios le interesa más si usted ha escuchado y ha entendido y de verdad le conoce y de verdad le entiende. Y eso para Él es más importante que cualquier otra buena obra, que cualquier otro medio, que cualquier otro golpe que pueda darse si usted pretende hacer ofrenda a Dios, golpeando su carne, por así decirlo, eso a Dios no le sirve de nada. Vean que hay muchos religiosos que son así. Hacen estas grandes procesiones, hacen estas grandes pasarelas, ¿no? Caminando entre rodillas porque así le sale sangre de las rodillas, porque eso a Dios le encanta. ¿Conocen a Dios ellos? Es que no conocen a Dios. ¿Cómo a Dios le va a encantar que usted pase caminando o cargando algún gran bulto, alguna cosa, y decir, eso a mí me gusta? ¿En qué parte está escrito eso? ¿En qué momento Dios dijo eso? Eso es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me encanta. ¿Cuándo Dios dijo eso? Es que es tergiversar a Dios. Es poner a Dios en un lugar, perdón, en un lugar de un malhechor, de una persona que se divierte golpeando a la gente, en poner en el lugar a Dios de una persona que se divierte viendo la sangre de las personas. Ese es el diablo. Y es el diablo tergiversando, por supuesto, el sacrificio del Hijo de Dios. Es por eso que el Hijo de Dios dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, haciendo entender que no había otro modo más que con el derramamiento del Hijo de Dios poder lavar nuestros pecados porque no existía otro medio. Pero eso no quiere decir que a Dios le divirtiera entregar a su Hijo, matar a su Hijo. Incluso le da este mandamiento. Este mandamiento he recibido. Tengo poder, dice el Señor, tengo poder de poner mi vida y tengo poder de volverla a tomar. Ese es el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios no escatimó a su Hijo, sino lo entregó por todos nosotros.
no porque fuese divertido el dolor de él. Dios jamás se ha divertido con el dolor de nadie. Dios jamás se ha divertido con los problemas de nadie. A Dios no le causa risa sus problemas y tampoco se desinteresa de sus problemas. Todo daño, todo dolor que ustedes hemos padecido, a Dios le ha dolido. Todo mal. A Dios le ha dolido. Pero sabe que es necesario. Es necesario para que venga esto, la confianza, el entendimiento, la comprensión. Es la multiforme sabiduría de Dios. Dios dándose a conocer en lo íntimo a todos nosotros siendo pecadores. Y tomen en cuenta esto y consideren esto, que nosotros conocemos más y mejor a Dios que los mismos ángeles. Y eso que los ángeles ven a Dios y ven su presencia y se presentan delante de Dios. Pero nosotros conocemos más a Dios porque desde el principio hemos visto su amor, su ternura, su cuidado, su preocupación. Esa es la grandeza de la cual nos habla el apóstol Pablo, la gloria de Dios. Y es eso lo que veía Abraham día a día, problema a problema. Es eso por lo que tenía que pasar. Y esa fe para Dios es más importante que cualquiera buena obra. Esto es muy interesante, muy valioso, muy importante. Esa fe, esa confianza de Dios es más importante que cualquiera buena obra. Así que piense si está fallándole un poquito a Dios en la fe. No importa qué tantas buenas obras haga, no importa que incluso diezme, ofrende, siembre, de primicia o de lo que sea, pero si está fallando, está desobedeciendo a Dios. Si está fallando en la fe, si está fallando en su confianza a Dios, en su seguridad de Él. No en su seguridad de lo que Él va a hacer, porque nadie le puede decir a Dios qué va a hacer. Nadie, ninguna cosa, ninguna persona le va a decir a Dios qué puede hacer. Él mismo dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. Pero nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar basada en quién es Él de verdad. Para muchas de estas personas religiosas consideran a Dios como un flagelador, un atormentador, un torturador, y que Dios es feliz con eso, ¿no? Y es obviamente la tergiversación del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no hacemos ningún sacrificio, ni practicamos el sacrificio. Nuestro sacrificio a lo más que llega es el sacrificio de adoración, de alabanza, de lo cual menciona la Biblia en la carta a los Hebreos. Así que es muy interesante ver los matices de la fe. Lastimosamente el pasaje ya está terminando y el capítulo 5 ya empiezan las consecuencias de toda esto, de la justificación. ¿Qué pasa con el creyente? Versículo 23, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros. Consideren que de la misma manera como tuvo fe Abraham y creyó y le fue contado por justicia, de la misma manera a nosotros ha sido escrito o ha sido escrito para nosotros, que el hecho de tener confianza en Dios nos hace salvos. Poner nuestra fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, tomando la justificación que Dios ha traído al mundo, eso nos hace salvos. Tengamos esa seguridad, porque por eso dice el apóstol, así como fue escrito sobre Abraham, así fue escrito sobre nosotros. Esa también es parte de nuestra seguridad. También con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Son las características de la conversión, ¿no? Creer que Dios levantó de los muertos a Jesús y de la misma manera, si Dios levantó de los muertos a Jesús, a mí también me va a levantar. Si levantó de los muertos a Jesús, a mí me va a levantar. Estas partes teológicamente son muy interesantes porque es bien necesario, es muy importante, es indispensable unirnos al sacrificio de Cristo. Unirnos. Si Él fue resucitado, yo también seré resucitado. El cual fue entregado, ese versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. No fue
un capricho, no fue cualquier cosa. Nuestras transgresiones, todos, nuestra maldad. Si Cristo vino a morir, fue por nuestras maldades y porque nuestras maldades nos hacían absolutamente a todos incapaces de algún otro medio de justificación o salvación. Eso es lo que no terminan de entender muchos. Hasta ahí ya no llegan. No, o sea, murió por nuestros pecados. Ajá, sí, pero ¿qué significa eso? Significa que nosotros no podíamos salvarnos y no existe medio de salvación en lo más mínimo, resucitado por nuestra justificación.